Bueno, bienvenidos a una nueva sesión del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? Como sabéis, hemos ido tratando semana tras semana cada vez un tema distinto, ¿eh? Y para que veáis lo florido o lo diverso que es este asunto, pues tenemos temas de todos los colores. Pero Mm. quizás uno de los temas muchas veces más controvertidos es el tema de la psiquiatría o de los trastornos psiquiátricos. Vosotros los que me conocéis, los que me habéis soportado como terapeuta en esas reuniones grupales que hacíamos antes de esta otra pandemia del coronavirus, sabéis que yo os hago referencia siempre al tabaquismo como un trastorno adictivo, como un trastorno conductual que forma parte dentro del catálogo de enfermedades del DSM-5 como una enfermedad más. Y muchas veces, muchos de vosotros no os sentís identificados como enfermos, solamente sois fumadores que en un momento determinado decidís dejar de fumar. Y precisamente muchas veces pues nos encontramos, por las propias características personales de cada uno, con ciertas dificultades o con algunas otras patologías que están ahí ya diagnosticadas, tratadas y muchas veces no relacionadas con esos trastornos por uso de sustancias, ¿no? Entonces, hoy tenemos la suerte de tener a una gran profesional, conocida en los ámbitos del tabaquismo y de las conductas adictivas desde hace mucho tiempo y que, como todos los colaboradores de este programa, pues nada más se enteró, pues tuvo a bien participar. Ella es Cristina Pinés Oguet, es una psiquiatra catalana, una psiquiatra de Barcelona, trabaja en el Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y ella trabaja, es de los psiquiatras que a mí me gustan porque trabaja con las conductas adictivas. No todos los psiquiatras se atreven con las conductas adictivas. Me refiero a las conductas adictivas en general, no solo a las del tabaco. Pero Cristina tiene esa doble vertiente de que trabaja las conductas adictivas y en específico trabaja también mucho el tabaquismo. Es una persona que también colabora con la Sociedad Catalana para el Abordaje del Abuso del Tabaco y del Consumo de Tabaco, la SCAT, y es una persona que tiene muchas publicaciones. Para mí es todo un referente dentro de la psiquiatría en el tema de los trastornos por consumo de sustancias. Ella hoy no va a hablar precisamente de la patología dual, lo haremos en otra sesión más adelante, pero hoy yo le pedí que, bueno, como a todos, que nos hablasen de algo que a ellos les resultase cómodo y atractivo para poder tratar, y ella eligió hablar del consumo de cannabis y tabaco. ¿eh? Muchos de vosotros también os resultará curioso porque muchas veces este tema lo vivimos con un anonimato especial. Podemos ser fumadores, pero reconocer que somos fumadores y también utilizamos el cannabis, la marihuana, el hachís o como lo queramos llamar, pues ya es más complicado. Y muchas veces eh, se tarda mucho tiempo en poder diagnosticar. Vosotros sabéis que yo os pregunto en vuestra historia clínica, sobre todo a los que trato directamente, por el consumo de otras sustancias y por la dependencia de otras sustancias. Pues muchas veces cuando una persona fuma porros no sabemos o no sabe qué lleva dentro de un porro. Y un porro no solo lleva cannabis, un porro no solo lleva chocolate o marihuana o grifa, como lo queramos llamar, sino que lleva también tabaco. Es decir, el cannabis no se consume solo, sino que se consume con tabaco. Y sabemos que en las estadísticas que manejamos en el Estudes, en el 2018 se iniciaron más de 220.000 personas al consumo de cannabis. Y curiosamente se iniciaron más personas que al consumo de tabaco. Y hay ahí una dualidad entre el cannabis y el tabaco, que unas veces prevalece uno, otras veces prevalece otro. Y vemos que cada vez eso se inician más gente. Y ya no solo se inician en el tabaco. Podemos poner el, la atención en que no sean consumidores de tabaco y a lo mejor se nos va
y se nos hacen consumidores de cannabis. Por eso no quiero dejar de pasar esta oportunidad en las primeras etapas de este nuevo curso de educación para la salud de ¿Quién dijo miedo?, de que alguien experto nos hable de ese tema y sobre todo alguien muy experto que tiene una gran visión de este asunto y que nos pueda por lo menos plantear cuestiones que nos hagan reflexionar y que no solo nos quedemos en que somos consumidores de tabaco, sino que nos pensemos que qué más lleva ese cigarrillo que muchas veces llamamos porro, lleva dentro y cuál es el principal riesgo que tiene una persona que fuma porro, que muchas veces no sabemos que el principal riesgo es convertirse en un gran adicto a la nicotina. Así que cuando quieras, Cristina, bienvenida, muchas gracias por tu participación. Sé que no tienes redes sociales para poderte invitar a ver este programa a través de Facebook, pero te haré llegar la repercusión de tu intervención en este programa, porque las personas a las que estamos llegando normalmente se muestran muy agradecidas, y sobre todo cuando son personas que necesitan más ayuda, como en este caso los pacientes psiquiátricos, pues seguro que nos lo van a agradecer. Así que muchas gracias, y cuando quieras nos puedes contar lo que a ti te parezca bien. Pues gracias por la presentación. Sí que es cierto que de psiquiatras que se dediquen a adicciones, bueno, históricamente no ha habido muchos, pero sí que es cierto que cada vez hay más interés, más comprensión del problema, que es fundamentalmente lo que nos ocupa, y que es cierto también que yo he tenido la suerte de que yo ya me formé, después de mi residencia, ya me formé en una unidad que podemos decir histórica, dentro de un servicio de psiquiatría, una unidad de adicciones, que además, aunque parezca mentira, las adicciones siempre ha quedado fuera el tabaco, como si el tabaco no fuera una adicción, y en cambio aquí desde los mitad de los 90 que estamos trabajando también en tabaco, y esto es importante. Pero bueno, hoy vengo a hablar de un tema algo diferente, un poco también como decía Manuel. Es cierto que el cannabis y el tabaco van muy unidos. Yo creo que hoy, cuando acabemos la sesión, lo veremos todos más claro, pero sí que también es cierto que muchas veces son dos tipos de consumo que aparecen por separado. Incluso la persona los tiene por separado en la cabeza como si fueran dos cosas diferentes. Bueno, primero de todo, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que son sustancias adictivas que vienen de plantas. Esto es importante y lo recalco porque en la actualidad parece que todo lo que sea natural y de plantas no tiene problema. Pero yo siempre digo, bueno, la cicuta, que es un veneno, también viene de una planta, pero es un veneno. O sea, que el que sea natural no quiere decir que el uso que hagamos no nos comporte problemas. Y esto es importante sobre todo porque, como ahora veremos, así como el tabaco, cada vez hay más conciencia de la gravedad de los problemas que provoca, el cannabis está totalmente a la inversa. Podríamos decir que el cannabis está como años atrás del tabaco, que solo que tenía que beneficios. Y ahora veremos que no todos son beneficios. Bueno, un poquito en esta presentación, un poquito que quiero comentar, podríamos decir, tampoco ahondando mucho porque tampoco es el tema, pero sí, ¿qué consumo tenemos en España? Como decía Manuel, hay dos grandes encuestas epidemiológicas en España, que uno es el Edades y otro es el Estudes, y presentaremos los datos del último, que es de los 2018, 19 y 20. Y veremos qué situación tenemos en el tabaco, en el cannabis. Después ahondaremos un poquito más en la relación que tiene el cannabis y el tabaco, tanto como en el inicio del consumo de las dos sustancias y también en la progresión del consumo de las dos. Otra cuestión es que, ¿por qué consumimos? No es lo mismo a veces los motivos para consumir tabaco que para consumir cannabis. Luego, los efectos que provocan ambas sustancias y los problemas que comportan, que es por eso que es interesante no consumirlas.
y luego un apunte de tratamiento de las dos sustancias y un poco de conclusiones. Bueno, aquí tenemos las carátulas de los dos grandes estudios epidemiológicos. ¿Qué diferencias tenemos? El EDADES es un estudio epidemiológico que estudia población entre 15 y 64 años, o sea, un rango de población que viene desde la adolescencia hasta con los resultados que comporta de sumar todas estas edades. En cambio, el ESTUDES es un estudio epidemiológico, pues estos dos grandes estudios, la diferencia que tienen es que el EDADES es un estudio epidemiológico que se hace con las preguntas a la población de 15 a 64 años y en cambio el ESTUDES es un estudio epidemiológico con prácticamente las mismas preguntas, pero que se hace en población que está estudiando, que son de los 14 a los 18 años. Esto nos da mucha información porque la mayor parte de las drogas se inician en esas edades. Entonces, podríamos ver, que ahora veremos los datos, que en el estudio global de población general los datos quedan un poco, podríamos decir, mezclados, la población joven con la más adulta, y en cambio en el ESTUDES veremos lo que pasa en esas poblaciones de inicio. ¿Qué tenemos? Bueno, pues en el EDADES, aquí podemos ver que evidentemente esto es la prevalencia de consumo en los últimos 12 meses, o sea, la pregunta es, ¿usted ha tomado tal sustancia en los últimos 12 meses? Y tenemos que la que más es el alcohol, la línea negra son los varones y las mujeres en línea más granatosa, pero vemos que la primera que se lleva la palma es el alcohol. También vemos la importancia del tabaco y dentro de las ilegales vemos que realmente el consumo de cannabis despunta. Pero esto es importante, pero más importante que esto es cuando hablamos del mismo tema en la población de 14 a 18 años. Miremos qué cambio. El alcohol sigue siendo la palma, el tabaco importante, pero miremos el cannabis lo que ha subido. El cannabis y el tabaco están prácticamente en estas edades en la misma prevalencia de consumo a los últimos 12 meses. Esto es un cambio que no se había visto anteriormente. Entonces, en el estudio de población general, también tenemos aquí, hablando ya solo de cannabis, ¿qué tenemos? Bueno, pues que el consumo de alguna vez en la vida ha subido de una forma importantísima desde los 90, que era un 14%, hasta el 2019, que tenemos un 37% de la población que alguna vez ha fumado cannabis, evidentemente menos subida en los consumos más frecuentes, pero no dejemos de ver que diariamente en los últimos 30 días hemos pasado de 0,7 a un 2,9 de la población que ha fumado cada día. Esto es la población general. Y en la población juvenil, ¿qué tenemos? Pues también ha habido una subida importantísima. Aquí se produjo un pico importante en los años, a primeros de los 2000, pero se ha ido manteniendo que desde los 90, que teníamos un 20% del público de 14 a 18 años fumando, ahora tenemos un 33%. Y en el último mes teníamos un 12,4% y ahora tenemos un 19,3%. O sea, que esto lo que es importante es ver cómo ha subido el consumo de cannabis en nuestro país y cómo ha subido no solo en la población general, sino en la población más importante, que es la de inicio, que son en los estudiantes. ¿Y esto qué tiene que ver con el título que era consumo conjunto? Bueno, pues que la manera más frecuente de consumir cannabis es en forma de porro, y el porro, por definición, es el hecho de juntar en un mismo cigarrillo
cannabis de las formas que veremos y tabaco. O sea, que estamos viendo que de toda la gente que fuma cannabis, que dice que fuma cannabis, el 97%, el 98% en mujeres están fumando cannabis y además tabaco a la vez. Aparte lo que fumen de tabaco aparte, pero desde luego fumando. Y en la población juvenil también nos encontramos lo mismo, que por encima del 97% de los que se dicen consumidores de cannabis están consumiendo también tabaco. Y esto luego veremos qué implicaciones va a tener esto en el consumo habitual de tabaco. Y lo que comentábamos, que yo digo siempre de lo de las plantitas naturales, el riesgo percibido, lo que está claro, aquí tenemos el riesgo percibido que también se pregunta, y en población de 14 a 18 años queda claro que en el 2018 ha disminuido la percepción del riesgo del consumo de cannabis, así como persiste la consideración del tabaco como más peligroso que el cannabis. O sea, la población juvenil en este momento considera que es peligroso fumar tabaco, pero en cambio considera que cada vez menos es peligroso fumar cannabis, a pesar de que los que fuman cannabis también fuman tabaco. Pero, ¿cuál es el interés del riesgo percibido? Pues que cuanto menos riesgos percibidos se tiene de una sustancia, más fácil es que se consuma, porque si uno cree que no es peligroso, es más fácil que entre en un consumo frecuente. Y esto es uno de los problemas que nos encontramos actualmente con el cannabis y que también es debido a informaciones erróneas dentro de los medios de comunicación, pues del cannabis como sustancia medicinal, que puede serlo, pero no es en el caso de los que fuman de 14 a 18 años que no tienen ningún problema médico que haga que necesiten fumar cannabis. O sea, estamos mezclando conceptos. ¿Qué más tenemos? Bueno, las formas de consumo, un poco también como decía Manuel, el cannabis puede ser marihuana, puede ser hachís, puede ser resina de hachís, todo esto tiene unas diferentes composiciones y ahora con los cigarrillos electrónicos, que también se fuma cannabis, hay extractos cada vez más sintéticos, y eso también es un problema, aquí tampoco entraremos, pero es un problema por la capacidad, la intensidad de los consumos, extractos que se pueden utilizar en los cigarrillos electrónicos. Y el tabaco, pues clásicamente el cigarrillo, el puro, la pipa y evidentemente los cigarrillos electrónicos o lo que también se llama tabaco sin humo, que son dispositivos de mascarilla. Y el tabaco y el cannabis se pueden fumar por separado, pero básicamente de lo que vamos a hablar es del consumo continuo, conjunto, que es lo más frecuente en este país, que es el porro, que puede ser tabaco con hachís o tabaco con marihuana, pero siempre junto con tabaco. ¿Y cuál es la importancia y la relación en el inicio del consumo? Bueno, en adicciones se ha utilizado mucho un concepto que es muy gráfico, que es el de puerta de entrada, que es que clásicamente se había visto que el tabaco era la puerta de entrada al consumo de cannabis. ¿Y esto qué quería decir? Bueno, pues que los que empezaban con el tabaco tenían muchas más facilidades de seguir con el cannabis que los que no empezaban con el tabaco. Entonces el tabaco era como el que abría la puerta al consumo de cannabis. Y también clásicamente y con muchos datos a favor se sabía que el cannabis era una puerta de entrada, facilitaba la entrada a otras drogas ilegales. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Hemos visto que de los 14 a los 18 años prácticamente se está iniciando, o sea, tanto cannabis como tabaco. Y ya algunos pacientes te comentan que empezaron a fumar primero porros que no tabaco solo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que podemos considerar que en algunos casos, en vez de la puerta de entrada del tabaco al cannabis, en este momento algunos sujetos ya empiezan primero con el cannabis y luego ya siguen con el cannabis y además con el tabaco independientemente. Y esto es un cambio
muy importante a la hora de valorar los inicios de los consumos. Bueno, ¿qué pasa? Además, que la relación cannabis-tabaco es una relación bidireccional. Tanto los que fuman tabaco tienen más posibilidades de fumar cannabis como que los que fuman cannabis tienen más posibilidad de fumar tabaco. O sea, es una relación que cada vez está más, podríamos decir, más conglomerada. Y, además del inicio, tiene implicaciones en lo que es la progresión del consumo. No todo el mundo que empieza a consumir una sustancia adictiva, evidentemente no todo el mundo, por suerte, pasa a tener una dependencia. Pero, ¿qué pasa cuando uno consume dos sustancias, en este caso cannabis-tabaco? Bueno, pues que la rapidez de producirse consumos más importantes está muy relacionada. Se sabe que el uso de cannabis en la adolescencia va a aumentar mucho el riesgo de tener dependencia de tabaco en adultos. O sea, que empiecen a fumar tabaco, pero además se hagan dependientes. Que el uso de cannabis influencia muy negativamente la cesación del tabaco. Es más difícil dejar de fumar tabaco si uno además fuma cannabis. Que además los adolescentes que fuman porros, o sea, que fuman cannabis y tabaco, tienen mucho más riesgo de establecer una dependencia de de cannabis, que los que solo fuman cannabis, que los hay también, un porcentaje pequeño. Y que los fumadores de tabaco y cannabis presentan un mayor consumo de cannabis, o sea, consumos más importantes de cannabis que los que fuman solo cannabis. O sea, con esto que estamos diciendo, que este consumo conjunto complica, por una parte, la cesación de una de las sustancias cuando uno se pone a ello, y además hace que sea más fácil que de empezar el consumo de forma puntual, sea más fácil de pasar a consumos más graves y a dependencia, con lo que supone esto de problema. Aparte de esto, os comentaba al principio, que no sé si se ha visto, pero que es importante saber por qué se consume. El tabaco y el cannabis tienen efectos diferentes, tienen algunos de comunes, pero tienen efectos diferentes. Y cuando tú preguntas a un consumidor por qué le parece que consume, te pueden dar respuestas diferentes. ¿Esto por qué tiene interés? Porque es importante conocer por qué uno consume, para poder ayudar cuando uno quiere dejar de fumar, cualquiera de las dos cosas, para poder ayudarlo. El tabaco, aunque ahora ha caído un poco más marginado, pero el tabaco siempre ha dado una autoimagen positiva. Es lo que han procurado también las campañas de la industria tabaquera. La autoimagen positiva, de ser más sofisticado, de pertenecer al grupo. Esto es una imagen muy típica asociada al tabaco, que ahora va bajando. Después, el consumo de tabaco para controlar la rabia, controlar la tristeza, controlar los nervios. El hecho de que el tabaco puede gustar, el humo, el mentolado, el gusto, todo esto también ayuda como un refuerzo sensorial. Luego, el tabaco claramente es un activador. Cuando uno necesita concentrarse más o necesita estar más despejado, un fumador tiene que fumar, porque eso le activa. Y luego, una cuestión muy envenenada, que es que el tabaco, la nicotina, de hecho, tiene un cierto control sobre el apetito y el peso. Y entonces hay muchas personas fumadoras que utilizan estas características para el control del peso, en vez de hacer conductas más sanas para controlar el peso y el apetito. Y por la parte del cannabis, sabemos que sobre todo en grupos juveniles ahora hay una gran presión social de consumo. Antes uno entraba en el grupo fumando tabaco, ahora uno entra, depende de qué grupos, cada vez más mayoritarios, porque fuma porros. La cuestión más de manejo social, las reuniones de gente joven para fumar, para pasarse el porro, es algo que en el tabaco no se ve, en cambio en el cannabis sí, como afrontamiento delante de amistades, de momentos difíciles.
el cannabis produce una sensación de bienestar a nivel general que también hace que se fume por esto. Y luego la capacidad del cannabis de sedar, de tranquilizar, de entrar en sueño. Pensar que hay gente, sobre todo adultos, que fundamentalmente fuman cannabis para dormir. Y luego el hecho de que con algunas capacidades que son más de tipo perceptivas, de alteración de percepción, el cannabis a veces da la sensación de tener capacidades especiales, de ser más creativo, es unos estímulos muy diferentes de lo del tabaco. Pensar que si juntamos las dos cosas, caramba, esto se convierte casi en una panacea, porque esto sirve para todo. Ahí está el kit para ayudar a dejar todos estos consumos. Bueno, uno de los problemas importantes, aparte de lo que comentaremos luego a nivel médico, pero uno de los problemas importantes es la posibilidad de creación que tienen estas dos sustancias, tanto la nicotina en la hoja de tabaco como los cannabinoides que vienen en la planta del cannabis, de crear adicción. A través de diferentes vías, porque es cierto que el cannabis utiliza una vía que es la vía de los cannabinoides directa que tenemos en el cerebro, pero a través de ambas vías, las dos sustancias van a ser capaces de actuar sobre las vías dopaminérgicas, que son las vías de recompensa cerebral, y por tanto serán capaces las dos de crear una adicción. Y a partir de ese momento es cuando empiezan las dificultades para poder dejar de consumir, a pesar de que uno puede ir viendo que el consumo le está causando problemas. Además, el hecho de fumar las dos sustancias juntas tiene algunas, podríamos decir, tiene algunas recompensas especiales. Una, el uso de las dos sustancias aumenta algunas recompensas, ya hemos visto que tienen acciones un poco diferentes y al fumarlas juntas pueden aumentarlo, y además también disminuyen algunos efectos adversos que tienen estas sustancias. Entonces, la nicotina utilizada con el cannabis aumenta los efectos tranquilizantes del cannabis y también aumenta los efectos sobre el dolor que tiene el cannabis. El cannabis, además, como es sedante, mitiga a veces la ansiedad que provoca, esto lo saben algunos fumadores, que cuando has fumado mucho de tabaco estás como un poco como inquieto. Entonces, si fumas las dos cosas juntas, todo esto se mitiga. ¿Eso qué comporta? Que fumarás más, que podrás fumar más. Ahí está otro de los problemas. Y luego que el cannabis en algunas personas, el cannabis provoca sedación, pero en algunas personas provoca tanta sedación que no interesa, sobre todo si uno fuma durante el día, y en cambio si fumas con nicotina, como la nicotina tiene un efecto estimulante, puedes fumar más sin estar adormilado. Además, el hecho de utilizar un porro hace que, por ejemplo, los que fuman solo cannabis sin tabaco tienen más dificultades de mantener encendido el cigarrillo de cannabis, porque se apaga más fácil. En cambio, cuando pones tabaco, el cigarrillo no se apaga tanto, con lo cual también es una manera de ir manteniendo el consumo sin tener que estar allí encendiendo todo el rato el cigarrillo. Y otros factores que también hacen que sea bastante rápida la adicción a estas dos sustancias es que las dos se inician a edades muy tempranas. Ya hemos visto que a los 14, 18 años hay un mogollón de gente que ya está utilizándolas, y luego el uso de las dos de la vía pulmonar, que la vía pulmonar es una de las vías de entrada de sustancias en el cuerpo más efectiva, porque directamente de los pulmones pasan a una circulación que va directamente al cerebro. Entonces, todo lo que se utiliza por vía pulmonar llega muy rápidamente al cerebro y tiene más capacidad de rapidez de crear adicción. Bueno, aquí tenéis una infografía, luego os comentaré. Yo, aparte de ser vocal del SCAT, de la Sociedad Catalana de Atención y Tratamiento del Tabaquismo, estoy en un grupo del CNPT, del Comité Nacional de Tratamiento del Tabaco y Prevención,
que es el EBIC, el grupo EBIC, que después al final os dejaré el enlace, que está trabajando justamente en este tema, en el consumo conjunto de tabaco y cannabis. Y en la web, que podéis todos acceder, hay una serie de infografías en las cuales pues, puede ser útil el tenerlas, porque son como los puntos principales y en este caso los efectos clínicos principales del consumo. Tanto por una parte vemos de la nicotina en el tabaco, del cannabis, pero también los efectos conjuntos a corto plazo, que son los que diríamos conllevan esta capacidad de hacer dependencia. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué podríamos decir que aparte de la adicción en sí, que ya es un problema, cuál es el problema de este uso conjunto a nivel médico, que sería lo más importante, a nivel médico y psiquiátrico? ¿Qué pasa? Que el humo de cannabis, el humo de tabaco, ya sabemos, y seguro que vosotros en otra de estas píldoras que os van dando Manuel, ya sabéis los efectos del tabaco sobre el cuerpo y sobre el organismo negativamente. Pero ¿qué pasa? Que el humo de cannabis contiene muchas de las sustancias que hay en el tabaco y algunas además en mayor concentración. O sea, uno cuando fuma las dos cosas no es solo, bueno, todo lo del tabaco, no, es todo lo del tabaco más los efectos específicos del humo del cannabis. Y además que en general cuando uno utiliza un porro, el filtro que algo hace, al menos nos ahorra algunos productos tóxicos, pero el filtro de los porros es un filtro que o bien no se usa, o sea, se fuma sin filtro, o bien se utilizan filtros a cartón, que es nada, un cartón redondeado que se pone y que no sirve gran cosa, o se utilizan filtros que venden también en los estancos, pero que son, podríamos decir, quitan menos sustancias tóxicas. Entonces, estamos entrando más sustancias tóxicas. Además, los consumidores de porros tienen una manera de fumar diferente de los de tabaco, inhalan de una forma más profunda. El que fuma un porro hace una aspiración más profunda. ¿Con eso qué consigue? Que la sustancia que está aspirando llegue más lejos del pulmón, provoque que se absorban más sustancias en el pulmón y además que se quede más tiempo en el pulmón, porque el pulmón le cuesta luego en la aspiración sacarle esas sustancias. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues que la absorción de las sustancias con el tabaco, podríamos decir, pongamos, es del 80% y en cambio cuando uno fuma porros y inhala de esa manera puede ser hasta del 90%, con lo cual está inhalando cantidad de más de sustancias tóxicas. ¿Qué es lo que se ha visto en fumadores de porros? Bueno, pues que tienen problemas respiratorios, incluso más que los que tienen los que solo fuman tabaco y desde luego muchos más que los que solo fuman cannabis solo, y tienen también enfisemas, problemas pulmonares crónicos, también tienen cáncer de pulmón y vejiga, problemas locales en las encías, y lo que sí que se sabe es que la gente que fuma las dos sustancias tiene más posibilidad de problemas médicos. Y luego, como específico de los que fuman cannabis, hay descritas alteraciones de memoria y atención que no solo son a corto plazo, porque esto lo da el cannabis a corto plazo, sino que también en algunos casos parece que se prolongan con el consumo crónico, aunque no sea muy alto, de cannabis. Y luego la posible aparición de problemas psiquiátricos que se da mucho más, esto es muy específico del cannabis, el tabaco, problemas psiquiátricos de entrada, aunque a verlos hay muchas asociaciones, pero lo que sí que sabemos es que el fumar porros, fumar cannabis provoca una serie de problemas psiquiátricos, aumenta la posibilidad de tener crisis de ansiedad en un momento dado, aumenta la posibilidad de tener cuadros depresivos y también en personas podríamos decir susceptibles, aumenta la posibilidad de tener algún episodio psicótico. Pero esto en personas susceptibles y en fumadores en general
de alta dosis, pero todo esto son problemas que se van sumando en el consumo de las dos cosas. Bueno, ¿y qué sabemos de si estos fumadores vienen a tratamiento o no vienen a tratamiento? Y si vienen, ¿qué podemos ofrecerles? Bueno, pues hay varias cosas, ahora lo veremos. No hay muchas personas que vengan a tratamiento conjunto. Hay gente que viene a dejar de fumar tabaco y luego vemos que también fuman porros. Hay gente que viene claramente a dejar los porros, pero lo del tabaco no lo tienen presente. Y hay tratamiento conjunto y cada vez se piensa más que es importante hacer una intervención conjunta. No sé si os acordáis al principio que hemos comentado, pero el uso de cannabis dificulta la cesación de tabaco y lo que está claro, ahora veremos, que el consumo de tabaco repercute negativamente también en la gente que viene a dejar de fumar cannabis. Bueno, ¿vienen o no vienen? Esto es un poco a título personal lo que nosotros hemos visto en estos años en nuestro centro de adicciones, en la unidad. ¿Qué tenemos? Bueno, estos son datos de visitas del dispensario, del ambulatorio, del 2018. Primeras de tabaco, como veis, nosotros recibimos primeras solo de tabaco. Tenemos que de todo el pool de gente que viene a dejar algún consumo, que mayoritariamente es de alcohol, es lo más prevalente, en las visitas de tabaco hay bastante petición, un 15%. Y primeras visitas de cannabis, todo eso que tenemos un programa especializado, un 12%. O sea, podemos decir que un poco están a la par. Pero la demanda conjunta de que venga una persona y diga yo soy fumador de cannabis y tabaco y vengo a dejar las dos sustancias es excepcional. En general, lo que tenemos que hacer, tanto el compañero que se ocupa de todo el tema de cannabis, que es un compañero psicólogo, como yo, que soy una de las dos que lleva el tratamiento de tabaco, es intentar que los que fuman las dos sustancias, intentar que esta petición de tratamiento acabe siendo conjunta, explicándoles una serie de cosas que ahora comentaremos. Y otra cosa que también es importante, porque dice a veces de la dificultad que hay también, que nos parece que el tabaco a veces es fácil de dejar, pero nosotros tenemos una unidad de ingresos y de desintoxicación y, como podéis ver, desintoxicamos también de tabaco. Evidentemente son unos números pequeños, tenemos evidentemente más desintoxicaciones de alcohol, de cocaína, de heroína, de otras cosas, incluso de cannabis, pero hemos pasado en estos últimos años, en estos 5 últimos años, hemos pasado de un 0 de desintoxicaciones de tabaco a tener un 1,3% de los ingresos que son específicamente para tabaco. ¿Cuál es la importancia también? Porque en esos ingresos se trabaja conjuntamente que el paciente que ingresa para cannabis deje también de fumar tabaco. Y se trabaja específicamente y se le ofrece un seguimiento específico al alta. ¿Cuáles son los retos que tenemos para trabajar este tema? Bueno, repasando un poco lo que hemos dicho. El consumo de tabaco es un predictor negativo en el tratamiento de cannabis. Eso quiere decir que el que viene a dejar de fumar cannabis, además fuma tabaco y no pretende hacerlo, todo junto va a ser una dificultad importante. Después, que la cesación de cannabis sola, sin hacer ninguna intervención en tabaco, lo que lleva en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, a que la persona deje de fumar cannabis, pero aumente el tabaco de una forma muy importante que tampoco nos interesa y que además aumente la posibilidad de recaer en el cannabis. Y también a la inversa, que el uso de cannabis se asocia a peores resultados en la cesación de tabaco. Y una cosa que también es muy importante es que son dos sustancias que mayoritariamente se van a tratar en recursos asistenciales diferentes, porque todo el tema del tabaco, y es lógico, se trata mayoritariamente en la asistencia primaria, en los CAPS, en el médico de familia, en la enfermera de familia, y en cambio el cannabis fundamentalmente se trata
en los centros de adicciones, que en muchos de ellos el tabaco no es de las cosas que más se tratan. Entonces, esto es una dificultad. Una cosa complica la otra y además el paciente se puede encontrar, el fumador se puede encontrar que en un sitio le tratan una cosa, en el otro otra, y que no se encuentre con mensajes de, bueno, primero dejemos una cosa y después ya veremos la otra, porque sabemos que estos mensajes hacen que la persona, si estaba animada a dejarlo, se desanime directamente, y son mensajes que no están de acuerdo con los criterios científicos. Bueno, ¿y qué tenemos de intervenciones? Bueno, un puntal importante es la intervención psicológica, que puede ser individual o en grupo, que es las terapias motivacionales, las terapias cognitivo-conductuales y el apoyo y el seguimiento que se hace en los centros de intervención. Esto sirve lo mismo que con algunas cuestiones, como porque fuma uno, porque fuma el otro, pero sirve lo mismo para los dos tipos de sustancias. Se han de poner en marcha mecanismos de cambio en la persona fumadora iguales, y que unos pueden ayudar a los otros, al revés de lo que solemos pensar, que uno va a complicar lo otro. Y a nivel farmacológico sí que andamos un poco flojos. El cannabis, yo he sido un poco así, no tenemos, porque tenemos algunas cosas, hay cosas que se están estudiando, como medicamentos que tienen que ver con los cannabinoides y que es posible que se puedan utilizar en un futuro, esperemos que no sea muy lejano, en el tratamiento de cannabis, pero no podemos decir que tengamos un fármaco que realmente podamos decir que es de primera línea y que con eso hay una ayuda considerable para dejar de fumar cannabis. Pero sí que tenemos tratamientos de primera línea para dejar de fumar tabaco. Como estamos hablando de personas que están fumando las dos cosas, yo siempre digo, es importante considerar que aunque la persona te diga yo solo fumo porros, que tengas en cuenta que habrá una cierta abstinencia de nicotina cuando esta persona deje de fumar los porros. Y es importante poderles ofrecer también una ayuda farmacológica o al menos valorar los sustitutivos de nicotina. Os he puesto los nombres comerciales porque es lo más típico, el Cintabac, el Champix. Con todo esto y con una motivación importante y una comprensión de que dos sustancias que se utilizan fumadas las dos y que nos recuerda mucho la una a la otra y que se potencian la una a la otra, es muy importante intentar hacer el tratamiento conjunto. Y como conclusiones tenemos salir de aquí con la idea de que la relación del tabaco y el cannabis es muy estrecha, tanto como inicio, como progresión del consumo, como que unos efectos ayudan de una sustancia ayudan a la otra, y con las dificultades de dejar de fumar. Que el uso de cannabis va a complicar el uso de tabaco, va a hacer que vaya más rápida la dependencia y viceversa, que el uso de tabaco con el cannabis va a hacer que la persona fume más cannabis y que pueda tener más posibilidades de hacerse dependiente. Que hay que aumentar desde el punto de vista de los especialistas y del personal sanitario la motivación para que si la persona está motivada para dejar una sustancia, que intente dejar las dos y le ayudemos en las dos. Que intentemos hacerlo en un mismo dispositivo y no aquí usted vaya para allá para tabaco y usted vaya para allá para cannabis. Que la intervención conjunta, yo os he puesto aquí, no va mal. No solo es que no va mal, es que va mejor. Pero lo que está claro es que el hecho de hacer las dos cosas a la vez no hace que vaya peor la situación. Al revés, que hay tratamientos eficaces y que toda la parte de tratamiento psicológico es conjunta a las dos sustancias y que es evidente que, bueno, hay mucho que andar todavía, sobre todo en el tema de los tratamientos farmacológicos del cannabis, pero que, bueno, que se está en ellos e investiga. Y sí que quiero dejaros aquí el grupo, el proyecto EBIC, que es este proyecto en el cual yo estoy implicada desde hace ya muchos años y en el cual además me gustaría que pudierais acceder a la web porque tiene muchos materiales que son para profesionales, pero también para familias y también para personas con consumo de esta sustancia y que pueden seros muy útiles.
Y lo que es, a mí me encanta esta frase y la voy a repetir directamente, de los muchos policonsumos que se dan en la vida cotidiana, el porro es el paradigma del uso simultáneo de dos drogas psicoactivas muy potentes y muy adictivas, que son el cannabis y el tabaco. Y con esto me gustaría que os quedarais y espero haber sido de utilidad, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, Cristina, la verdad es que has hecho una magnífica intervención, has hecho un repaso a nivel global bastante importante, sobre todo de cara a población general, que se queden de la importancia que tienen estos dos policonsumos, que muchas veces, como tú bien has dicho, se mantienen por el propio paciente por separado y que tienen una relación mucho más estrecha y mucho más importante de la que parece. Fundamentalmente la relación es económica. Cuando alguien consume cannabis, el cannabis es más caro que el tabaco y por así decirlo abarata el precio de ese consumo, y lo que está propiciando con ese abaratamiento muchas veces es que sean consumidores más difíciles de abordar porque lógicamente, como tú acabas de decir, son dos patologías que van a inferir de una manera distinta en la persona. Lo que no aporta una aporta a la otra, y entre las dos pues tienen todo, casi que lo que podemos decir necesita una persona para estar en otra realidad, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha encantado, y creo que aunque dentro de este grupo no haya un porcentaje importante de policonsumidores, pero por lo menos que sepan de esa importancia y que sepan también las dificultades. Muchas veces cuando una persona viene a dejar de fumar, lo que escuchamos son todos lamentos. Yo no puedo por esto, por lo otro, y muchas veces esto está detrás y no se reconoce. Entonces es importante que empecemos a reconocerlo desde el principio, porque vamos a ir evitando barreras que van a dificultar, como tú bien has dicho, el abordaje de esa patología. Así que muchas gracias, y te espero en otra ocasión que nos hables un poco más de salud mental, de esa relación con los trastornos afectivos, con esa ansiedad, que muchas veces se confunde con deseo de fumar y con todo este tipo de cosas, y sobre todo con ese no puedo, sobre todo las mujeres, no, yo es que ahora no puedo, y creo que cuando nos corresponda pues lo abordaremos, y quiero contar con tu participación porque la verdad es que aportas mucho a este proyecto. Vuelvo a repetir, aunque en tu zona, en Cataluña, haya muchos psiquiatras dedicados a esto, tú estés muy bien formada porque hay una unidad, me consta, de la que yo he aprendido mucho del Hospital San Pau. En Extremadura tenemos otra realidad. Aquí no son tantos los psiquiatras involucrados en las conductas adictivas y, por supuesto, muchos menos en la patología del consumo de tabaco. Por eso te pido que sigas colaborando con nosotros. Y Muy te bien. vuelvo a reiterar las gracias infinitas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Manuel, porque esto siempre nos ayuda, y hacemos otra cosa diferente. Muy bien. Bueno, pues me despido. Vale, pues muy bien, Cristina. Ya te lo haré llegar cuando lo publique, Muy bien. y muchas gracias. La verdad es que me ha gustado muchísimo. ¿Vale? Vale, me Venga, alegro. nos vemos. Adiós. Buen día.